Sí. Gracias por estar aquí, hermanos. Dios les bendiga. Es una bendición. Espero que todos estén bien. Vamos a disfrutar de este tiempo con la palabra de Dios. Y vamos al libro de San Juan, capítulo 6. Vamos a leer los primeros versículos. Aquí lo tengo en la pantalla. Vamos a leer hasta el versículo 14. Vamos a leer hasta el versículo 14. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer todos juntos. Por favor, acompáñenme, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Sí? Dice así. Veamos. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias, y le seguía gran multitud. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero eso decía para probarle, porque sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuando comían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que había comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Vamos a orar. Y Señor Dios, te doy gracias en este momento, con todo mi corazón, Señor, porque tenemos este privilegio de poder acudir a ti en oración. Y Señor, estamos aquí porque estamos deseosos de alimentarnos, Señor, de tu palabra. Te ruego que el Espíritu Santo de Dios, Señor, sea quien habla nuestras vidas en este momento. Y Señor, tú seas glorificado con cada una de las decisiones que tomemos, Señor. Señor, perdónanos, límpianos de toda maldad, como cristianos, como hijos de Dios, Señor, que te hemos fallado seguramente, que hoy, Señor, haya convicción verdadera en nuestro corazón y disponibilidad para arrepentirnos y volvernos, Señor, a ti con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Habla nuestros corazones en este momento, es mi oración. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, aquí encontramos a un jovencito, miembro de una familia que está avivada, una familia cristiana, una familia temerosa de Dios. Dice aquí la santa palabra de Dios que le seguía gran multitud al Señor Jesucristo. Veían las señales que había hecho y le seguía una gran multitud. Y dice que Jesús subió a un monte, se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca de la Pascua. Y pues él les enseñaba. Y entonces le dijo a Felipe, yo creo seguramente para probar a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos?
Seguramente Felipe pues se decía a sí mismo, ay, ¿cómo se le ocurrió al Señor pensar en darle de comer a tanta gente? Estaban hambrientos, no había, seguramente por allí no había tienditas en la esquina o algo. Pero hermanos, ¿saben? Yo puedo ver aquí que hoy en día hay mucha gente con mucha necesidad. Dice la palabra de Dios que le seguía una gran multitud. Al punto que Felipe dijo, le contestó al Señor, le dijo, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. E incluso le dijo, 200 denarios no son suficientes, no bastarían, dice, para que cada uno de ellos tomase un poco. Y yo puedo ver, mis amados hermanos, que hay muchos de nosotros, aún de nosotros, nuestras familias, hay gente, hay niños, hay hermanos, hay primos, hay sobrinos, hay familia, hay esposas, hay esposos, hay hijos que están hambrientos de la palabra de Dios. Hay vecinos, hay compañeros de trabajo, hay tanta gente que está hambrienta de la palabra de Dios, hambrienta de la verdad de la palabra de Dios, hambrienta del pan de vida, hambrienta del agua de la vida. ¿Quién les va a dar de comer? Y el Señor nos dice, como les dijo a los discípulos, dadles vosotros de comer. El asunto es, hermano, nosotros tenemos ese alimento para dar a nuestros hijos. Hermana, ¿usted tiene ese alimento para darle a sus hijos? Hermano varón, ¿usted tiene ese alimento para darle a su esposa, el alimento espiritual que va a fortalecer su fe, que va a darle de ánimo, que va a nutrir a sus hijos, que les va a permitir tener convicciones fuertes? ¿Tenemos ese alimento? Me pregunto, ¿se los estamos dando? ¿O realmente no conocemos ese alimento? Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 7. ¿Qué dice? Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, ¿qué? Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Hermanos, el Señor quiere que nosotros alimentemos a nuestros hijos. Miren, lo que puedo ver aquí es algo bien interesante. Aquí tenemos muy buenas cocineras, ¿verdad? Ustedes, hermanos, son muy buenas cocineras. Prueba de ello es que cada uno de nosotros, los esposos, estamos bien gorditos, bien llenos de vida, ¿verdad? Porque nos dan bien de comer, y algunos hasta nos dan hasta en el piquito, ¿no? Nos dan de comer muy sabroso, preparan todo muy rico, al punto que hasta nos chupamos los dedos, ¿verdad? Pero la pregunta, hermanos, en este momento es nosotros estamos haciendo lo mismo que esta madre hizo al preparar a aquel muchacho a ese lonche que llevaría mientras él iba a escuchar la palabra de Dios. Sí, estas preguntas es para usted, hermana, usted, hermano, varón. ¿Estamos nosotros dándoles esos 5 panes y 2 peces para que nuestros niños, nuestros jóvenes
puedan tener alimento suficiente y no padezcan de hambre espiritual. Estamos dando ese alimento como esposos a nuestra esposa, de los 5 panes y 2 peces. Hermanas, ¿usted está alimentando bien a su esposo? Así que encontramos aquí que este jovencito llevaba un lonche. ¿Cuál era el lonche? 5 panes y 2 peces. Este jovencito, hermanos, tenía una madre que se preocupaba por él. ¿Y saben? Era un muchacho que compartía los alimentos. Porque dijeron, aquí hay un muchacho, dijeron los discípulos, que trae 5 panes y 2 peces. Sí, hay una de las cosas, ¿verdad?, que hemos aprendido, que uno de los enemigos del matrimonio es el egocentrismo. El que nada más pensamos en nosotros y no pensamos en nadie más. Y créanme, hermanos, que eso nuestros hijos lo aprenden. A ser egoístas, a no compartir. ¿No es cierto que eso es lo que vemos en nuestros niños? Eso no se los enseñamos, eso ellos lo traen. ¿Sí? Así que, hermanos, yo quisiera en el nombre del Señor que pensáramos en eso. ¿Sí? Nuestros hijos están hambrientos, hermanos. Ellos están comiendo pura comida basura a través de la televisión. Ellos están recibiendo instrucciones a través de la televisión, las redes sociales. Algunos ya hasta teléfono y hasta tablet tienen, que se conectan en cualquier parte donde van. Y ni siquiera estamos nosotros vigilando qué es lo que ellos están viendo. Así que quiero que veamos y pensemos acerca de los 5 panes y los 2 peces. Vamos a reflexionar acerca de esto. Los 5 panes ayudan y nos ayudan a pensar en los 5 ingredientes que nunca deben de faltar en toda merienda espiritual que se sirve a nuestros niños. Y cuando estamos hablando de una merienda, pues estamos hablando de un alimento que se sirve a la hora del desayuno, a la hora de la comida, en la cena. Qué bonito, ¿verdad? Cuando nos sentamos como familia, ¿no? El padre se sienta allí en un lugar, la mamá está sirviendo, los niños están allí atentos. ¿Qué les estamos dando de comer a nuestros hijos, hermanos? ¿Estamos teniendo esos devocionales con nuestros muchachos? ¿Estamos nosotros leyendo la palabra de Dios con nuestros hijos? Y si lo estamos haciendo, estamos dándoles estos ingredientes que nunca deben de faltar en toda merienda espiritual. Por ejemplo, dijimos 5 panes. El primer pan, el pan de la fe. ¿Qué es fe? Estamos enseñándoles a ellos a creer en Dios, a confiar en Él, a confiar en su palabra, a depender de la palabra de Dios. Estamos seguros de que ellos están confiando plenamente en el Señor Jesucristo. Estamos buscando la manera de asegurarnos de eso, de que ellos pongan su fe en Cristo. Y aquí, hermanos, lo ideal sería hacerlo desde pequeños. ¿Sí? Darles el pan de la fe. La fe, ¿qué dice Hebreos 11? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Nuestros hijos tienen fe en Dios, hermanos? ¿Tienen la certeza de dónde van a pasar la eternidad? ¿De verdad? ¿O solamente hablan y dicen como cualquier religioso? ¿Saben que ahorita me he dado cuenta que es muy fácil irse con la idea de que nuestros hijos son cristianos, o que nuestro esposo es cristiano, o que nuestros primos son cristianos? Porque ahorita ya hasta los incrédulos se llaman hermanos, ¿verdad? ¿No es cierto? O cristianos, porque dicen, les pregunta uno, ¿eres cristiano? Claro, pues ni modo que sea animal,
porque pues todos somos cristianos. Qué tremendo, hermanos. De verdad, miren, estamos en un mundo en el que nos vamos así para atrás. Podemos ser bien engañados fácilmente. Porque con ese asunto de verdad, pues los cosméticos y todo, pues hasta te puedes ir de para atrás y dices, ¿a poco es hombre? ¿A poco es mujer? ¿Verdad? Y algunos no saben ni qué son. Qué tremendo, hermanos. Estamos nosotros dándoles ese pan de la fe para creer. Están ellos apropiándose del mensaje del Evangelio de Cristo. ¿Están confiando en Jesús? ¿O en qué están confiando? La fe de nuestros hijos, hermanos, debe de ser cultivada. ¿Sí entienden lo que significa ser cultivada? Hay que preparar el terreno, hay que echarles agua, hay que abonar, hay que cultivar, hay que remover, hay que volver a regar, ¿sí? Día a día, sin cansancio. A veces hay algunos padres que ya se cansaron. Hermanos, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así es que ellos deben de ser estimulados a confiar en el Señor al vernos a nosotros confiar en el Señor Jesucristo. Ellos deben de ver cómo tú y yo estamos confiando en Cristo. Ellos deben descubrir el secreto de la fe. ¿Cómo? En una relación personal con Dios. ¿Cómo van a descubrir a Dios? Pues ¿por la vista? No, por la fe. Por la fe. Pero sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, estamos dando el pan de la fe. Nuestros hijos están confiando en Jesús. ¿En qué están confiando? El otro pan es el pan de la palabra de Dios, la palabra escrita. Mateo 4:4 encontramos aquí que el Señor Jesucristo citó las escrituras cuando Él fue tentado, ¿verdad? Cuando le dijo Satanás, si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, actividades como estas al venir y a escuchar la palabra de Dios, los niños se dan cuenta que nosotros queremos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Como dijo el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cómo van a aprender nuestros hijos a responder a las tentaciones, hermanos, cuando usted no está ahí para cuidarlos? Manuel Moisés nos platicó de que el sábado pasado, precisamente hace 8 días, ellos salieron allí al balcón y estaban observando, tomando un poquito de aire, mientras había allí al lado del área esa de fiestas, allí había un grupo como de unas 25 personas, pues bien enfiestados, con música, con cerveza, mujeres, en fin. Y estaban tan emocionados en la fiesta que descuidaron a un niño de 7 años y una niña pequeña. Ni siquiera se dieron cuenta de que su niño ya estaba ahogándose. Fue otra persona desconocida a ellos el que descubrió que estaba ahogándose. Pero ya cuando lo sacó, ya era demasiado tarde. Hermanos, estamos perdiendo nuestros hijos porque nosotros no estamos
al pendiente de ellos. Decimos, no, pues ya cuando ellos sean grandes, pues que ellos crean lo que ellos quieran creer. Y no le damos importancia a la palabra de Dios. No se la leemos, no la recordamos. No nos importa si somos un ejemplo para ellos. Sí. Decimos, no, pues ya, ¿verdad? Cada quien, ellos ya cuando sean grandes, pues ellos van a seguir su propio camino. Hermanos, si no los alimentamos bien, si no los advertimos bien, imagínense lo que este mundo va a hacer con ellos. Los va a hacer añicos, los va a hacer trizas, los va a destrozar emocionalmente, su corazón, su vida, su cuerpo. ¿Cómo van a poder decir no a todas esas influencias malignas que hay hoy en día? ¿Te gustaría que a tu niña le dijeran que ella no es niña, que es hombre? Y que ella les creyera. Imagínate nada más. Por eso necesitamos nosotros, hermanos, leerles la palabra de Dios, orar con ellos, ejemplificarles en la fe, en hablarles de Jesucristo, leer la palabra de Dios. Jesús dijo cuando fue tentado, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero a veces cuando se cita la Biblia, nuestros hijos, ¿qué dicen? Ay, otra vez, papá. Otra vez con el mismo cuento. Pero ¿por qué ellos rechazan en la palabra de Dios? Porque no han visto que para nosotros es una delicia. Ellos no han visto que nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios. Vamos a los cultos cuando tenemos ganas. Si hay otra cosa más importante, siempre que ando visitando, ¿verdad? Es la respuesta que me diste, hermano, le espero mañana. Bueno, si no hay algo más importante, ahí estaré. Pero según ellos siempre encuentran algo más importante. No es como el salmista dice. El Salmo 119, 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros comemos el pan de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas veces al día citamos la palabra de Dios a nuestros niños? Muchas veces la Biblia pues está ahí arrumbada, llena de polvo, porque no la abrimos. Nuestros niños nunca ven que la leemos. Nuestros hijos deben ser testigos del lugar que ocupa la Biblia en nuestras vidas. ¿No creen? Ellos se dan cuenta fácilmente si la Biblia realmente tiene un lugar relevante en nuestra vida como matrimonio. No importa aunque tengan 2, 3 años, ellos son sumamente inteligentes. Ellos saben si la Biblia es el manual de operación en la vida de cada uno de nosotros, como esposo y esposa. Ellos lo saben bien. Si nosotros nos estamos rigiendo por lo que dice la palabra de Dios y no por lo que dice el vecino o la comadre o el compadre. Ellos saben. Si nosotros, ¿verdad? Ustedes, hermanas, como esposas, ustedes se están rigiendo por lo que dice la palabra de Dios o por lo que dice su mamá o su tía, cuando debe ser la palabra de Dios. La Biblia es la medicina, el bálsamo, la terapia para toda la familia. Entonces ya vimos el pan de la fe, el pan de la escritura, el pan de buscar la presencia del Señor, buscar al Señor mientras puede ser hallado. Dice la escritura, llamadle en tanto que está cercano. ¿Por qué muchos de nuestros jóvenes los estamos perdiendo, hermanos, hermanas? Porque nosotros no consideramos relevante buscar la presencia de Dios. Es mejor buscar los dólares como locos, trabajando de noche y de día. Necesitamos buscar la presencia del Señor Jesucristo. Muchos hogares, hermanos, hay una ausencia tremenda de la presencia del Señor Jesucristo.
El Señor Jesucristo debe de ser el huésped invisible en nuestra casa, ¿no creen? Si se dice algo, debemos estar conscientes de que Él está ahí, escuchando. Creo que si pensamos de esa manera, pues vamos a gritar menos. ¿No creen? O dejaremos de estar viendo cosas que no debemos de ver en nuestra televisión o en el teléfono. Juan 6:35. Juan capítulo 6, versículo 35. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? A ver. Jesús les dijo, de cierto os digo. Así. A ver, ¿qué pasó? Oh, es que comencé a leer desde el versículo 32. Desde el versículo 32. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué tremendo, qué tremendo. Hermanos, Jesús es nuestro Salvador, Él es nuestra motivación, nuestra fortaleza, la razón de vivir. Busquemos la presencia de Dios. El pan número 4 es el pan de la oración. ¿Cuál es el pan número 4? El pan de la oración. ¿Qué es orar, hermanos? Es increíble, pero hay mucha gente aún dentro de nuestra iglesia que no saben orar. No quieren orar y no creen en la oración. Por eso no vienen a la oración. Por eso no se conectan a la hora de la oración. Porque no creen en la oración. Orar es platicar con nuestro Dios. Por eso seguramente estamos muy ansiosos, porque no descansamos, dice el Señor, echad toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Él tiene cuidado de nosotros. Así que nosotros tenemos amistad con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Le expresamos adoración, acción de gracias. Intercedemos delante de Dios en el nombre de Jesucristo, pidiendo misericordia. No es a través de nuestros méritos, es a través de los méritos de Jesucristo, por lo cual oramos. Pero a veces nosotros hasta, hay algunos, ¿verdad?, que se ponen hasta a declarar y exigir de Dios, ¿no?, que se manifieste, como hay algunos, ¿no?, que hasta reprenden allí al espíritu de la muerte cuando ya queriéndole revivir, cuando la vida de cada uno de nosotros está en la mano de Dios. Así que hermanos, es por medio de la oración que nosotros tenemos un acercamiento a nuestro Dios. Platicamos con Él, descansamos en Él. Le platicamos lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo. Pedimos socorro, pedimos sabiduría para tomar decisiones. Pero no oramos porque no necesitamos sabiduría, ya la tenemos según nosotros. ¿Verdad? ¿No? O hay algunos de aquí que se siente que no saben nada. Saben, a veces tienen que pasarnos cosas para darnos cuenta que somos unos tontos para a veces tomar decisiones y que sí necesitamos de Dios. Efesios 6:14 dice,
Efesios 6:14 dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, miren, nuestros niños, ellos necesitan aprender a vestirse de la armadura de Dios. ¿Cómo van a aprender? Pues viendo cómo nosotros ceñimos nuestros lomos con la verdad, hablando con la verdad, siendo justos en nuestros tratos con nuestra esposa. ¿La tratamos bien? Hermana, ¿trata bien a su esposo? ¿O usted está siempre hablando de su esposo? Ay, tu papá es un sonso, o es esto, lo otro. O a veces juzgamos nosotros a la esposa delante de nuestros niños. Hermanos, esa no es la manera que Dios espera que nosotros nos tratemos. Necesitamos gracia de Dios para pelear la buena batalla. ¿Sí? Algunos no les da importancia evangelizar. Dicen: no, eso no es para mí, yo no tengo el don de evangelizar. Hermano, es parte de la armadura de Dios. Tienes que ponerte el calzado del apresto del evangelio de la paz. Tienes que decir la verdad, tienes que ponerte el escudo de la fe. Tenemos un montón de dardos de fuego del maligno que nos lanza todos los días a través de tantas cosas para desanimarnos, para que desconfiemos, para que abandonemos al Señor. Como alguien le escribió a mi esposa hace rato, ¿verdad? Yo creo que ya no sé qué voy a hacer. Como diciendo, pues voy a abandonar al Señor. No vale la pena vivir. Yo me pregunto, ¿los padres de esa persona le enseñaron a vestirse la armadura de Dios? ¿Por qué está diciendo que ya no vale la pena vivir? ¿Te das cuenta? Nada más para que se den cuenta, y supuestamente es cristiana. Hermanos, necesitamos el yelmo de la salvación. Nuestros hijos necesitan ser salvos. Asegurémonos de que ellos tienen a Cristo, la espada del Espíritu, aprender la palabra de Dios, memorizarla. Hermanos, si la palabra de Dios no es importante para nosotros, ¿sabes qué? No vamos a venir, o nos vamos a sentar hasta allá atrás donde no escuchemos nada, porque no queremos escuchar nada. Por eso no me gusta, a mí sinceramente no me gusta para nada si voy yo a algún culto especial de una iglesia, escuchar la palabra de Dios, una conferencia de matrimonios, de jóvenes, de predicadores, de siervos de Dios. Yo no me siento hasta más atrás, me voy hasta mero delante, porque yo quiero aprovechar cada palabra que se está predicando allí. Si a veces quisiera que hubiera forma de cómo se regresara para apuntar el punto, luego de repente se me va a algún punto. Porque hermanos, son cosas tan importantes. Y luego dice, orando en todo tiempo. Esa es parte de la armadura de Dios. Orando en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Pero ¿por qué no nos es importante la oración? ¿Por qué no le damos valor a la oración? ¿Por qué creemos que no necesitamos orar? ¿Por qué nuestros niños están aprendiendo a orar? Ellos nos han visto orar con angustia, con lágrimas en nuestros ojos, orando por ellos. Yo recuerdo una vez que envié a mi mamá a orar con lágrimas en sus ojos mientras estaba una tromba ahí en el mante y estaba entrando agua por abajo de las puertas y las ventanas se cimbraban. Estamos orando con nuestros hijos. Estamos orando por ellos.
Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero qué tremendo, estamos en un ambiente en donde yo no necesito de usted, ni de usted, ni de usted. Me vale si no quieres orar por mí. Es lo que supuestamente decimos, pero la verdad es que sí necesitamos de orar, hermanos, porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Hermanos, necesitamos orar, necesitamos tener reuniones de oración. ¿Qué necesitamos vivir, hermanos, para que ya le demos ya importancia a la oración, que nuestros niños aprendan a orar? ¿Por qué nos dice a veces el maestro de la escuela dominical, hermano, ore por favor, o dé gracias por los... No sé, ay, es que no he aprendido. Qué tremendo, hermanos. Nuestros hijos necesitan el pan de la oración. Entre los buenos hábitos que debemos transmitir y contagiar a los hijos está el ejemplo diario de la oración. Si nosotros no oramos, ¿crees tú que tu hijo o tu hija va a orar el día de mañana? ¿Crees que va a buscar el tiempo de oración? ¿Para qué orar? Si tú le das todo, te pide una cosa, tú se la das. Y te mueres por dársela. Entonces en lugar de ir a Dios, va a ir contigo. Pero el día que te mueras, ahí sí va a ser el desastre para su vida, ¿no? Y es que a veces, no sé por qué, pero a veces nosotros le hacemos de Dios con nuestros hijos. Les hacemos creer que nosotros somos diosas. Somos diosas. Ay, mamacita, tú pide nomás lo que quieras que yo te dé, yo te lo doy. Al punto de que a veces niños de 2, 3 años están marcándonos el paso a las mamás. Y a los papás también. Sí, tú también, papi. 1, 2. Firmes, ya. Y con sus lloridos y todo, ¿verdad? Están, ¿qué? Mangoneando a los padres. Y los padres les dicen a los hijos, ¿hoy qué vamos a hacer? No oran. En lugar de buscar la dirección de Dios, buscan la dirección del niño de 2 años, que es el más hablantín. Hijos, ¿qué vamos a hacer hoy, hijos? Hoy es domingo. Ay, papi, yo quiero ir a la playa. Dice la más pequeña de 3 años. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Hace mucho que no vamos. Vámonos. No oraron, no le pidieron dirección a Dios. ¿Quién está dirigiendo ese hogar? ¿Quién está dirigiendo ese hogar? Los niños. Y los padres bien obedientes. Cuando realmente los niños no saben, necesitamos nosotros enseñarles a orar, a depender de Dios, a interceder a Dios por otros hermanos. ¿Sí? Mi hermano necesita de mis oraciones. Mi hermana necesita de mis oraciones. Yo necesito de sus oraciones, hermanos. Por favor, no me suelten de sus oraciones. ¿Sí? Los demonios son siervos de Satanás. Podemos caer en la trampa del diablo fácilmente. Somos vulnerables. Por eso necesitamos orar. El quinto pan es el pan de tener padres creyentes. Démosles a nuestros hijos el gozo y la bendición de que nosotros realmente somos creyentes, verdaderos. Cuando estamos hablando de verdaderos, estamos hablando de genuinos cristianos, temerosos de Dios, nacidos de nuevo, que aman al Señor con toda su fuerza, con toda su alma, con todos sus dones y talentos. Aquí el joven de la historia tenía padres creyentes, ¿cómo lo sé? Porque le prepararon su merienda, su comida, su lonche para que fuera a escuchar la palabra de Dios.
Nuestros niños necesitan que los traigamos a la escuela dominical, hermanos. A la escuela dominical. ¿Eh? Todos los domingos. Mira, ¿no es cierto que nuestros niños, aunque son pequeños, son rebeldes? ¿Ustedes les enseñaron a su hija a ser rebelde? ¿A ser gritona? ¿Le enseñaron eso a ser rebelde? ¿Cómo? Por eso necesitan nuestros niños escuchar la palabra de Dios. Ellos necesitan de Cristo. Una religión no va a cambiar sus vidas. Es Cristo, Jesús, como su Salvador personal. Hermanos, necesitamos estar conectados. Necesitamos asistir a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos miembros allí. ¿Amén? Necesitamos hacernos miembros. Necesitamos bautizarnos. Porque un miembro, la única manera en que puede desenvolverse y desarrollarse es estando unido al cuerpo. O usted, una de sus piernas está por allí creciendo. Allá en la cocina y su mano y su ojo está en el baño y no, ¿verdad? Están unidos. Entonces necesitamos. Los hijos pueden ser un reflejo de la espiritualidad de los padres. Los cristianos fusilánimes, ambivalentes, indecisos, irresponsables, y cuyo cristianismo es más bien por tradición que por experiencia, producirán una generación de hijos débiles en la fe. Qué tremendo, hermanos. Me da pena, pero yo no quiero eso para mí. No quiero eso para mi siguiente generación. No quiero ver una generación de hijos débiles que fácilmente caen al pecado, a la tentación, que no saben ni lo que quieren, que andan vagando nada más por la vida. ¿Y a dónde vas? Pues ahí en el monte había un señor, ¿verdad? Que siempre paraba, la gente le decía, oiga, ¿a dónde voy yo? No, pues vas a Electra. Sí, es cierto, ¿verdad? Ya se iba para allá. Y así, ¿quieres tener una generación de ese tipo? ¿A dónde voy hoy? Y si tú le dices, pues a donde apunte el guarache, mijo. Hay algunos que nomás cada día amanece y a donde apunte el guarache. Porque nosotros como padres no fuimos consistentes, aprendieron de nosotros a ser indecisos. Bueno, pues a ver, hoy puede ser, ahora sí tengo ganas de ir a la iglesia. No, hoy no tengo ganas, ¿verdad? Me picó un sacudo anoche y pues me está dando mucha comezón. Hermanos, nuestros niños necesitan de nosotros esos 5 panes. El pan de la fe, el pan de la palabra de Dios escrita, el pan de buscar la presencia del Señor Jesucristo, el pan de la oración y el pan de tener unos padres cristianos. Estos son los ingredientes que nunca deben de faltar en la merienda que se sirve a nuestros niños. Estos ingredientes son la clave para que se pueda tener vida nueva, aquellas cosas, hermanos, que están muertas en nuestra vida. Miren, ¿verdad que todos los días necesitamos un regaderazo? Y hay cosas que mueren con los ataques del enemigo. Ahora que pues tuvimos este robo, sí me golpeó muy fuerte. Como que pierdes, en un momento dado pierdes así como la confianza en la gente, como que dices, no, ya no voy a tener confianza, no voy a aceptar a alguien en mi casa, cosas así. Pero hermano, eso no es saludable. Dios es el único que puede darnos vida
al punto de que podamos tener el gozo y transmitir esa vida a nuestros hijos. Amén. Porque si ellos van a ver que yo estoy triste, que yo estoy enojado, a partir de aquel momento, ¿verdad? Y estoy echando patadas y trancazos por todos lados y siempre estoy de mal humor y siempre contestando mal. Me ven llorando, me ven triste, me ven golpeando las puertas, me ven pateando a las sillas. Hermanos, cuando realmente lo que necesitamos es tener un tiempo con Dios, con nuestra familia. Hijos, vamos a orar, miren esto, ayúdenme, el enemigo nos está atacando, oren por mí, que Dios me dé tranquilidad y paz. Mira, tu mamá está enferma, ella está pasando un momento difícil, ahorita no puede preparar la comida, oremos por ella, que ella pueda pasar una buena noche, mañana va a estar más dispuesta. Hermanos, que nuestro hogar sea un lugar donde Jesucristo sea el huésped invisible, practicando la oración, platicando con Él como si Él estuviera también sentado alrededor de nuestra mesa. Y bueno, los dos pececillos, ¿qué nos hacen pensar los dos pececillos que necesitamos también? Bueno, puedo pensar en las proteínas, en las verduras que debemos procurar, así que también como el alimento. El primer pez se llama proteína llamada disposición de responder al llamado de Dios. La proteína de responder al llamado de Dios. Dios siempre que nos habla debemos tener una buena disposición para responder al llamado de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Reconozco que necesito de ti. El pez del llamamiento debe incluir en la merienda espiritual de los hijos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ok, ya escuché tu palabra. ¿Eso es lo que quieres que haga? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Si Dios me ha enseñado a que debo de hacer algo, ¿qué debo de hacer? Pues debo de hacer lo que Dios nos dice que debemos hacer. O sea, esa es la proteína, disposición de responder al llamado de Dios. Si el Señor nos dice en un momento dado, venid a mí, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres, ¿qué debemos hacer? Pues venir a Él. ¿Ah? No, pues yo no tengo el don de evangelista, pero Señor, aquí estoy, dame palabra, usa mis labios, con mi nuera, con mi primo, con mi sobrino, en mi trabajo, dame paciencia. Para muchos padres, el que sus hijos sean abogados, arquitectos o cualquier otra clase de profesionales es más importante que el que sean evangelistas, pastores, misioneros o unos simplemente verdaderos cristianos. Yo quiero verte como un profesionista, hijo. Y vemos que Dios le está llamando en alguna actividad. No. Ay, no. Que Dios no te llame como misionero ni como pastor, porque ahí te vas a morir de hambre, mijo. Te vas a morir de hambre. A lo mejor no se lo decimos así. Pero en la manera de cómo tratamos a los pastores, estamos diciéndoles a nuestros hijos, jamás debes de ser un pastor, porque ellos están viendo que nosotros les faltamos el respeto, que no oramos por ellos, que siempre lo estamos criticando debajo del agua. ¿Tú crees que ellos van a querer ser pastores, misioneros, siervos de Dios, hermanos fieles, diáconos en la iglesia? Si todo el tiempo estás que te los estás acabando con un montón de críticas. Sí, mijito, yo quiero que tú seas un abogado, quiero que seas un médico, quiero que seas... Hermanos, el deseo de todo padre piadoso, y digo padre piadoso, temeroso de Dios, es que sus hijos se preparen bien, sí, académicamente, pero con un solo propósito, para servir al Señor. ¿Amén?
para ser un tremendo apoyo para la obra de Dios, la obra misionera. Y estoy hablando de un padre piadoso. Las otras verduras. La primera verdura entonces es la proteína de la disposición a responder al llamado de Dios. Y la otra verdura es saber exactamente lo que creemos. Creer en Jesucristo, que la Biblia, que Jesucristo es el único Salvador, no hay otro como Él, que Jesucristo es Dios, la tercera persona de la Trinidad, que Él es el único camino a la salvación, que no hay otro, solo Jesucristo, el Mesías, el ungido de Dios, el enviado, el 100% Dios, el 100% hombre. Ellos necesitan tener esas enseñanzas. ¿Y cómo la van a tener? O esas verduras a través de un discipulado. ¿Verdad? Que Jesucristo es la manifestación de Dios, es la expresión de Dios, el verbo de Dios. Ellos necesitan creer, ¿sí? Necesitan saber en qué creer y necesitan tener un Salvador. Entonces, hermanos, yo quiero tener una familia bien nutrida. Gracias a Dios por la familia que Dios me ha dado, pero no he terminado. Ahí viene mi tercera nieta, ¿verdad? Yo estoy orando por ella, por Emma. Estoy orando por... Me ha dado mucho gusto que estos jueves Danita ha venido preparada para enseñar a los niños. Sale como... Me hace pensar cuando yo de repente también salgo esperándolos, viendo, a ver cuándo llegan o a qué horas llegan. También ella el jueves estaba ya asomándose en la puerta porque ya era la hora de empezar la clase y traía su maletita y su computadora, su texto, su lección, traía hasta trabajo manual y hasta snacks para los que se portan bien. Qué hermoso, ¿no, hermanos? ¿Quién no quiere un hogar así, saludable, un hogar donde los hijos pues tienen todos esos nutrientes? Hermanos, yo sé que hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser renovadas, ¿no es cierto? Hay áreas de nuestra vida que están muertas y necesitan ser renovadas. ¿Quién es el único que le puede dar vida a eso que está muerto? Solamente Dios, solamente el Señor, hermanos. Clamemos a Dios en esta tarde, ¿sí? Porque nuestros hijos tienen una gran necesidad. Ahorita el diablo no tiene ningún respeto ni para nosotros ni para nuestros hijos. No sé si ustedes han visto, pero ahorita están nuestros hijos siendo bombardeados con un montón de películas, ¿no? Por internet, y ahora con la Barbie ahí, ¿verdad? Que les dicen a las niñas, tú no necesitas del hombre. No, hombre, tú, ¿verdad? Eres una diosa. Y con todo, ¿verdad? Lo que les están enseñando, o a veces hasta exigiendo. Hermanos, nuestros hijos necesitan nacer de nuevo, necesitan ser salvos, necesitamos asegurarnos de que ellos han nacido de nuevo, que son hijos de Dios, porque el ser hijo de Dios no se hereda, se obtiene por nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a aquel hombre allá en Juan capítulo 3, versículo 3? Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, no porque estás aquí, eres religioso, naciste en la iglesia, necesitas nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nuestros niños pueden ser que los traigamos aquí desde pequeños, pero si ellos no han nacido de Dios, están perdidos, hermanos, van al infierno. Y el Señor les dirá, no os conozco, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Y es muy probable que si ellos van al infierno, pues nosotros también, porque si no les enseñamos el camino, que es Jesús,
Así que, hermanos, en la iglesia no se nace, a la iglesia se ingresa a través del nuevo nacimiento y del bautismo. No hay otra manera. Es lo que dice el Señor Jesucristo. Y es lo que debemos hacer. Así que, hermanos, yo quiero que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar y tratar de aplicar lo que hemos aprendido hoy, pensando en si hemos estado preparándoles a nuestros hijos esa merienda espiritual completa que ellos necesitan cada día. Hermano, hermana, esposa, ¿le has estado dando a tus hijos esa merienda completa? A tu esposo. ¿Sabes que a veces los esposos somos y tenemos necesidad de que también en un momento determinado también nos ministren con la palabra de Dios? Y nosotros tenemos esta responsabilidad de ministrar a nuestra esposa, a nuestros hijos. ¿Se te ha olvidado poner algún pan o algún pececillo en la lonchera de nuestros hijos? El día de mañana, si ellos se apartan del Señor, no te quejes ni llores. Simplemente reconoce que fallaste. Y yo sé que puede ser que nuestros hijos ya están grandes y nos hemos equivocado, pero nunca es tarde para que nosotros podamos clamar a Dios por ellos. Dios es un Dios de oportunidades, y si son hijos pequeños, pues con más razón, hermano. Haz algo por tus hijos. Aliméntales bien, prepárales el lonche, que cada día se vayan a la escuela con oración, con fe, con esos panes, hijitos. Esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que nosotros creemos. El Señor va con ustedes. Que no vayan inseguros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento que nos has dado y te ruego, Señor, que tú bendigas nuestro liderazgo como padres, como papá, como mamá. Sabemos que tenemos una gran responsabilidad, Señor. Nosotros como varones con nuestra esposa, Señor, de ministrarles, de darles bien ese alimento, como esta madre de familia que, Señor, preparó ese lonche para su hijo que fue a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Oh Señor, queremos que nuestros hijos sean compartidos, que no sean egoístas. Señor, que tú hagas grandes cosas a través de los dones que a veces pensamos que no los tenemos, pero que tú puedes hacer un milagro, Señor, con nosotros. Como lo hiciste con esos 5 panes y 2 peces, Señor. A veces pensamos, Señor, que no somos preparados, y hay gente que se burla porque nosotros no sabemos leer bien, o porque estamos en la iglesia, o porque nos dicen que somos mandilones, porque venimos con nuestra esposa a la iglesia y no vamos a jugar fútbol, o vamos a otra fiesta. Señor, por favor, úsanos. Queremos tener una generación de niños temerosos de Dios. Ya estamos en un tiempo, Señor, en que este mundo no tiene ningún respeto por nadie. Guárdanos del maligno, Señor, y danos la gracia para que siempre podamos, como esposos, dar estos nutrientes a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia. Oramos por nuestra siguiente generación, Señor. No queremos que sean una generación de gente que no sabe decir no, que no sabe lo que cree, no sabe dónde están, no sabe de dónde vienen ni a dónde van. Queremos, Señor, que nuestros hijos sepan exactamente quiénes son y a quién sirven. Es mi oración, Señor. Llénanos de ti. Socórrenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.